Mi madrastra falsificó el testamento de mi padre para dejarme en la calle, así que demostré su fraude y la envié a prisión. Hola a todos. Hoy les voy a contar cómo la avaricia destruyó a la persona que intentó arruinar mi vida, y cómo recuperé el legado de mi familia. Yo, M28, siempre fui muy unido a mi padre. Él era dueño de una exitosa cadena de ferreterías y, tras la muerte de mi madre biológica cuando yo era adolescente, él y yo nos convertimos en un equipo inseparable. Sin embargo, hace 5 años, mi padre conoció a Silvia, F52. Silvia era la clásica mujer que aparentaba ser dulce frente a él, pero a sus espaldas era controladora y materialista. Para empeorar las cosas, Silvia venía en un paquete que incluía a su hijo Lucas, M25, un tipo arrogante que jamás en su vida había trabajado y que creía que el dinero de mi padre le pertenecía por derecho divino. Hace 6 meses, mi mundo se derrumbó. Mi padre sufrió un infarto fulminante y falleció. El dolor me paralizó, pero no tuve ni siquiera tiempo para hacer el duelo. Al día siguiente del funeral, Silvia cambió todas las cerraduras de la casa de mi padre, empacó mis cosas en bolsas de basura y las dejó en el jardín delantero. Cuando le exigí una explicación, me sonrió con una frialdad espeluznante y me dijo, «Esta es mi casa ahora. Tu padre me dejó absolutamente todo. Lárgate de mi propiedad o llamo a la policía». Yo sabía que Silvia estaba mintiendo. Un año antes de morir, mi padre me había mostrado su testamento oficial, redactado por su abogado de toda la vida. En ese documento, él le dejaba a Silvia una pensión vitalicia muy generosa y un departamento en la ciudad, pero la casa principal, las ferreterías y las cuentas de inversión pasaban directamente a mí, su único hijo biológico. Llamé al abogado de mi padre de inmediato para iniciar la sucesión legal y echar a Silvia de la casa. Pero cuando llegamos a la corte para la lectura preliminar, Silvia apareció con su propio abogado de dudosa reputación. Sacó una carpeta y presentó un testamento actualizado. Según este nuevo documento, fechado misteriosamente solo 2 semanas antes de la muerte de mi padre, él supuestamente se había arrepentido de todo, me desheredaba por completo por ser un hijo ingrato, y le dejaba el 100% de su patrimonio, la casa y las empresas a Silvia y a su hijo Lucas. El documento tenía la firma de mi padre y el sello oficial de un notario público. El juez determinó que, hasta que se probara lo contrario, ese documento era legal. Mis cuentas bancarias vinculadas a la empresa fueron congeladas y me quedé literalmente con lo puesto. Me fui a vivir al pequeño sofá del departamento de un amigo. Durante el primer mes, el descaro de Silvia y Lucas superó cualquier límite humano. Lucas empezó a ir a la universidad manejando el auto clásico de colección que mi padre y yo habíamos restaurado juntos. Lo estacionaba mal, lo rayaba y subía fotos a Instagram presumiendo su nueva herencia. Pero lo que me hizo hervir la sangre fue cuando entré a Facebook Marketplace. Silvia había creado un perfil falso y estaba vendiendo las joyas familiares de mi madre fallecida. Estaba subastando el anillo de bodas de mi madre para pagarse unas vacaciones en crucero. Mi instinto fue ir a la casa, romper la puerta y recuperar mis cosas a la fuerza, pero mi abogado me detuvo. Me dijo la frase que cambiaría el rumbo de todo: si haces una locura, irás a la cárcel y ella ganará. Los mentirosos siempre cometen errores. Vamos a usar su arrogancia en su contra. Así que pedí un préstamo al banco, empeñé mi propio auto y contraté a 2 personas clave, al mejor investigador privado de la ciudad y a un perito calígrafo forense. El equipo se puso a trabajar en silencio. Lo primero que hizo el perito forense fue analizar la firma de mi padre en el Nuevo Testamento. A simple vista, parecía idéntica. Pero bajo el microscopio y el análisis digital, descubrieron algo increíble: la firma no había sido escrita con fluidez, sino que había sido calcada, aplicando muchísima presión. El perito comparó los trazos y encontró el origen. Silvia había usado un cheque viejo que mi padre había firmado años atrás, lo puso sobre un vidrio con una luz debajo y calcó la firma en el testamento falso. Mientras tanto, mi investigador privado estaba siguiendo el rastro del notario que había sellado el documento. Descubrió que el notario acababa de abrir su oficina hace un mes. ¿Y adivinen quién era su mejor amigo y compañero de fiestas? Exacto, Lucas, el hijo de Silvia. Pero el investigador encontró algo aún más grave. Al rastrear los registros financieros de las ferreterías, notó que durante los últimos 3 años, alguien había estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas fantasma en paraísos fiscales. Mi padre nunca supo de esto porque Silvia era quien le ayudaba a organizar la contabilidad desde casa. No solo me habían robado la herencia, habían estado desfalcando a mi padre mientras él estaba vivo. Con toda esta evidencia explosiva en mi poder, mi abogado y yo armamos una trampa psicológica antes de ir a juicio.
Necesitábamos que Silvia se sintiera intocable para que cometiera un error legal, así que le enviamos una propuesta de acuerdo extrajudicial. En el documento, yo le decía que me rendía, que no tenía dinero para pelear en la corte y que estaba dispuesto a renunciar a mis derechos sobre la empresa para siempre, si ella me devolvía las joyas de mi madre y el auto clásico. Silvia cayó redondita. Su ego era tan grande que nos envió un correo electrónico oficial desde su cuenta personal, copiando a su abogado, donde decía textualmente: tu padre me lo dejó todo porque era un estúpido manipulable y tú eres un fracasado. No te voy a dar ni un centavo. Vendí las joyas ayer y el auto es de mi hijo. Firma los papeles de renuncia o te destruyo en la corte. Mi abogado imprimió ese correo, lo metió en una carpeta y me guiñó un ojo. Silvia acababa de admitir por escrito la venta de bienes en disputa legal, lo cual es un delito federal. El día del juicio final llegó. Silvia entró a la sala con un vestido de diseñador, mirando por encima del hombro, con Lucas a su lado masticando chicle. Su abogado empezó el discurso afirmando que mi padre odiaba mi existencia y que el testamento nuevo era la prueba del amor que le tenía a su nueva familia. Cuando fue el turno de mi abogado, el ambiente en la sala cambió por completo. No dijimos ni una palabra sobre el amor de mi padre. Simplemente llamamos a nuestro primer testigo, el notario corrupto amigo de Lucas. Mi investigador privado lo había visitado la noche anterior y le había mostrado la evidencia de la firma calcada, diciéndole que si no cooperaba, sería acusado de fraude maestro. El notario, aterrorizado por ir a prisión, subió al estrado, se echó a llorar y confesó frente al juez. Dijo que Lucas le había pagado $10,000 para que sellara el testamento en blanco y que Silvia había falsificado la firma en su presencia. El rostro de Silvia perdió todo el color. Trató de levantarse y gritar que era una mentira, pero el juez le ordenó guardar silencio con un golpe de su mazo. Y esto recién empezaba. Mi abogado no le dio respiro. Presentó el informe forense confirmando la falsificación. Luego, sacó los registros financieros internacionales y demostró cómo Silvia había robado más de $300,000 de la empresa de mi padre durante 3 años. Finalmente, presentó el correo electrónico donde Silvia se burlaba de mi padre y admitía haber vendido ilegalmente las joyas de mi madre mientras la sucesión estaba congelada. El abogado de Silvia estaba tan avergonzado que literalmente guardó sus papeles en su maletín, se puso de pie y le dijo al juez: Su señoría, en vista de la evidencia criminal que mi cliente me ocultó, solicito retirarme de este caso de inmediato. La dejó sola y sin defensa en medio de la sala. El juez estaba furioso. Miró a Silvia y a Lucas como si fueran basura. Dictaminó que el testamento falso quedaba anulado y que el testamento original volvía a tener validez absoluta. Pero no se detuvo ahí. Aplicó una ley de fraude sucesorio que establecía que, por intentar robar la herencia falsificando documentos, Silvia perdía el derecho incluso a la pensión y al departamento que mi padre le había dejado originalmente. Se quedaba con cero. Ese mismo día en la corte, a petición del juez, agentes de la policía arrestaron a Silvia y a Lucas en la misma sala por los cargos de fraude documental, robo y desfalco corporativo. Salieron esposados, llorando y gritando que no sobrevivirían en la cárcel. Update. Ya pasaron 8 meses desde ese día. Silvia fue condenada a 5 años de prisión federal. Lucas intentó culpar a su madre de todo, pero gracias a los testimonios, le dieron 3 años por ser cómplice y sobornar a un funcionario público. Recuperé mi casa, mi empresa y mi vida. Con la ayuda de la policía, logramos rastrear a la persona que compró el anillo de mi madre en Facebook. Cuando le expliqué la situación, fue muy comprensivo y me lo devolvió por el mismo precio que lo compró. El auto clásico tuvo que ser reparado en el taller, pero volvió a mi garaje. Hoy en día, las ferreterías de mi padre están generando ganancias récord. A veces me siento en el jardín de mi casa con un café, y recuerdo la vez que Silvia me tiró en la calle en bolsas de basura, diciéndome que me destruiría. Terminó destruyéndose a sí misma por pura avaricia. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete.